Tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, ¿las dejó? ¿Eso dice? No, ¿verdad? En esta época podríamos llamarle rabo verde. Porque el que crea que un viejito ya no es atraído por las muchachas, qué equivocados están. Cuando ya era viejito Salomón, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. No cabe duda que una de las cosas más maravillosas que Dios nos ha dado es el sexo. El sexo es precioso, maravilloso, encantador, celestial, usado dentro de la esfera del matrimonio y nunca fuera del matrimonio. Dios ha puesto una limitación en todas las cosas que nos ha dado. Nos dice Dios: puedes dormir, pero no te pases de 8 horas. Puedes comer, pero ponle un cuchillo a tu garganta y no abuses de los alimentos. Puedes disfrutar el sexo, pero solamente te permito usarlo dentro de la dimensión para lo cual lo diseñé, y dentro de la esfera donde el hombre es responsable de la mujer y la mujer es responsable de dejarse tocar solo por su marido. Cuando nosotros nos salimos de las limitaciones y de las prohibiciones que Dios ha establecido en su palabra, acarreamos sobre nuestra vida destrucción, amargura, tristeza, lágrimas y maldiciones inimaginables. Si una persona busca el placer continuamente sobre Dios, sobre su familia y responsabilidades, entonces el placer se convierte en un monstruo que acaba devorándonos. Y es un placer que estás alimentando y alimentando con la pornografía, o con viendo a las mujeres o desnudándolas de los ojos, de los pies arriba, etcétera, etcétera. Pero cuando te das cuenta, hay un monstruo dentro de ti ya que te tiene totalmente atado y dominado, y que posiblemente sea la causa por la cual Dios ha impedido las bendiciones sobre tu vida. De la misma manera, las riquezas y el lujo no son pecado. No es pecado ser rico, ni ser millonario, ni tengas envidia porque un hermano llega en un Mercedes-Benz, o porque un hermano llega en un BMW, o porque alguien trae un Ferrari. Si la envidia fuera tiña, como dice el dicho mexicano, ¿verdad? ¿Cuántos estarían tiñosos? Sin embargo, hay muchas personas que tienen el derecho de traer un Mercedes-Benz y un carro. ¿Por qué? Porque en la misma proporción le dan a la obra de Dios. Porque no solamente los ricos son avaricientos, sino que hay pobres que son peor de avaricientos y de codiciosos que los mismos ricos. Entonces la avaricia y la codicia no solamente es de los ricos, también es de los pobres. Es que yo no tengo para darle para Dios. Eres un codicioso y ambicioso, y como dijo don Teofilito, y ahí te quedarás en la mediocridad, porque no has entendido que al darle a Dios, Dios te puede bendecir y multiplicar la cosecha. Pero por tu incredulidad y tu avaricia no puedes jamás llegar a comprarte más que tu bochito que traes. Y aunque no es pecado tampoco, ¿verdad?, traer bochito,
no tengas envidia de los que tienen un carro o una casa más lujosa que tú. Hay millonarios en Estados Unidos que gracias a ellos ganan $1,000,000 al mes y dan 600, 700 mil dólares al mes a los misioneros y a las iglesias en el mundo entero, y viven con 300 mil dólares al mes. Y como ve Dios que le dan más del diezmo y más, y el dinero no lo guardan y lo guardan y lo guardan y lo guardan, Dios los sigue bendiciendo, porque Dios está buscando instrumentos a través de los cuales canalizar sus bendiciones al mundo. Pero si Dios te da y le echas y le echas y le guardas y le guardas, y ahí y ahí y ahí y ahí, va a llegar un momento en que se cierra la llave y todo lo que tienes aquí se va a hacer un agujero y se te va a salir. O vas a gastar pagando en un secuestro, o vas a gastar en un accidente o en el hospital, pero el diablo va a venir por lo que guardamos y le robamos a Dios, porque o se lo damos a Dios o se lo damos al diablo. Y más vale que se lo des a Dios, porque el devorador viene a arrebatarnos lo que ya perdió la bendición sobre Dios. La vida de Salomón es un ejemplo poderoso y trágico de lo que le puede suceder a cualquier persona que se abandona a los placeres de la vida y se olvida de Dios. Salomón alcanzó bendiciones inimaginables de Dios, de prominencia, de reputación internacional y de una sabiduría que la Biblia dice en el Nuevo Testamento que después de Cristo, el hombre más sabio que ha existido desde Adán y Eva se llama Salomón. Pero los placeres y el lujo acabaron con los talentos y los dones que Dios le dio a Salomón, y comenzaron poco a minar su corazón hacia Dios, a debilitar más y más su carácter, acabando por destruir su vida espiritual. Vamos pues a nuestro pasaje y vamos a analizar en primer lugar las dos principales causas de la caída de Salomón. Y antes les recuerdo lo siguiente: el hombre más sabio de la historia, Salomón, y el hombre más fuerte de la historia no fue Charles Atlas ni Rambo, fue Sansón. Al hombre más sabio de la historia y al hombre más fuerte de la historia los derrotó una mujer. Y las mujeres, por otro lado, se podrán dar cuenta el poder tan grande que existe en ustedes sobre nosotros. Una mujer derrotó a Sansón, Dalila, tu sobrina, y a Salomón, no solamente una, ¿verdad?, sino que se sirvió con la cuchara grande, como lo vamos a ver. Bueno, dice aquí en el versículo 1, el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, o sea que tenía corazón de condominio, además de la hija de Faraón, y había mucho en aquel tiempo de matrimonios políticos. Los reyes muchas veces se casaban con la hija del rey de Francia, con la hija del rey de Inglaterra, o con la hija del rey del Líbano, etcétera, etcétera, para hacer en aquel tiempo alianzas políticas. Y muchos matrimonios eran forzados. Solamente se casaban, ¿verdad?, por mantener una alianza política y unirse política y diplomática y económicamente como naciones. Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón, a las Eteas. En el libro de Éxodo capítulo 34, Dios había prohibido a los reyes, a los que le conocían como Jehová, a los que habían entendido que eran regidos por leyes, aparte civiles, leyes espirituales, les había prohibido lo siguiente:
Éxodo 34, versículo 12, guárdate, les dijo Dios, de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares, quebrantaréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Dios establece un principio espiritual inexorable e inquebrantable también en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios capítulo 6. Para que no diga alguien, eso fue para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Dice Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 6, versículo 14 en adelante: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia, o sea, qué acuerdo? ¿Qué sinfonía es la palabra en el griego sinfonesis? Se tradujo concordia. ¿Qué sinfonía hay cuando llega la banda de Huipanguillo a tocar con la Sinfónica Nacional de México? Imagínense la novena sinfónica de Beethoven y llega a la banda de Huipanguillo, inmediatamente te das cuenta, ¿verdad? Aquí no hay ritmo, no hay armonía, ¿verdad? No hay musicalidad. Exactamente se usa esta palabra, que no hay sinfonía, porque tú estás y la otra está tocando la nueva sinfonía. Pero si tú eres cristiano, tú estás con la sinfonía de Beethoven y llega la otra que incrédula a desbalancear tu vida, a sacar tu vida, a cambiarte tu cultura, a cambiarte tu enfoque, a contaminarte, y finalmente acabas sirviendo a la religión y a los dioses o a aquellos que tiene la persona equivocada en tu vida. Dice la Biblia en el versículo 16: y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos, porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Vamos a seguir esto y explicarlo más claramente para que podamos entender y proseguir con nuestra conferencia. Si yo soy cristiano, estoy bajo el gobierno de Dios, que es la luz. Dios es luz. Sin embargo, el cristiano puede salirse del control de Dios en el momento en que rompo sus leyes y me introduzco inmediatamente otra vez de donde me sacó Dios. Paso otra vez como cristiano, aunque no pierdo la salvación, a estar bajo las tinieblas. Cuando estoy en las tinieblas, en el momento que una muchacha me gusta y yo soy cristiano y me caso inclusive con ella, en ese momento me meto al terreno donde ella está. ¿Por qué? Yo no puedo estar así. No podemos servir a dos amos. En el momento en que yo acepto mi compromiso con una persona que no es cristiana, estoy saliéndome, lógicamente, de los mandamientos de Dios. Estoy ya en desobediencia, porque Dios me dice en su palabra que yo no me case con una mujer que no sea cristiana o con un hombre que no sea cristiano. Entonces, al estar en el mundo de las tinieblas, pero yo me sigo llamando cristiano. Bueno, en el Antiguo Testamento así les pasó a los sacerdotes. Decían a Baal lo adoraban e iban al templo a adorar a Dios. Tú puedes decirte llamando lo que tú quieras, pero tú vives en desobediencia a Dios. Y en ese momento, las tinieblas conquistan tu corazón. En lugar que digas, pues se va a convertir. Es que es mejor que muchos cristianos. Y no es tan hipócrita como muchos muchachos que he conocido en la iglesia.
Y tal vez a los 6 meses tiene otra religión, pero lo voy a convencer. Son pretextos para romper la palabra de Dios. Eres inexcusable, hombre, tú que juzgas y crees que eres más sabio que Dios. En ese momento te vas a envolver en una vida en la que Dios no tenía para ti, porque estás en desobediencia a los mandamientos de Dios. Entonces, en lugar de que tú a esa muchacha la saques de las tinieblas y la traigas a la luz, va a pasar lo contrario. Ella te va a jalar al reino de las tinieblas, te va a enfriar, va a debilitar tu carácter y sin que te des cuenta, pierdes la brújula y la dirección de Dios. Tenemos que entender, porque Dios nos dio una mente inteligente para que comprendamos por qué hay sabiduría detrás de todos sus mandamientos. Cuando Dios le dice, cuando un padre le dice a un hijo, no vayas a un antro, no le digas, te prohíbo ir a los antros. Tu hijo, no, papá, tú eres un viejo ya anticuado, que tú eres del Antiguo Testamento, y de verdad, y tú ya no tengo por qué hacerte caso. No le digas así, porque la ley mata, ¿verdad? Tú tienes que explicarle, mira, quiero decirle, cuando entras a un antro, hijo, vas a oír música que es del mundo, y en ese momento te va a envolver esa música. No van a tocar a Beethoven, tampoco vas a encontrarte ni a Cenicienta ni a Bambi en el antro. Y cuando te den de beber, no te van a dar horchata tampoco, ni agua de Jamaica. Entonces va a haber un ambiente ya preparado por Satanás, bebidas preparadas por Satanás, personas preparadas por Satanás, mujeres con ropa casi nada, sin que te des cuenta. A la media copita que te tomes, ya perdiste. Ya perdiste, muchacha que me escuchas, porque cuando te tomas la mitad, te tomas el vaso entero después. Y cuando te tomas el vaso entero, se te olvida hasta que eres hija de Dios. Ya te conviertes en hija de Moloch. Ya dejas que tu novio te haga lo que quiera, te dejas tocar, te dejas acariciar al movimiento y al grito y al medio ambiente. Y cuando te das cuenta, ¿verdad? No sabes ni con quién amaneciste. Dios tiene un propósito para decirnos lo que Él nos dice. Vivimos en un mundo completamente, dice en 1 Juan 5, controlado por Satanás. El medio ambiente, la música, todo está con el propósito de embaucarnos, de entramparnos, de jalarnos a ese mundo del cual Dios nos sacó y en el cual Dios no quiere que nosotros participemos de él. La primera causa que podemos descubrir de Salomón es su sensualidad hacia las mujeres. Salomón se unió a mujeres paganas, no creyentes, practicó la poligamia, era un hombre que cuando veía a una mujer la veía de los pies a la cabeza como ahorita los hombres. El 85%, para que lo sepan mujeres, el 85% de los hombres cuando las ve a ustedes, las ve de los pies a la cabeza, las barren de la cabeza a los pies. Así es el hombre del libidinoso. Así es el hombre desensual. El hombre es atraído 100% por el cuerpo de la mujer no tanto. La mujer puede ver un Charles Atlas, ¿verdad? Y pues sí, está guapo y todo, ¿no? Pero nosotros somos atraídos inmediatamente, ¿verdad? Buscamos las curvas, ¿verdad? Buscamos, ¿verdad? Las pechugas de pollo, etcétera, etcétera. Como dice un pastor allá en Argentina, comenzamos a buscar, ¿verdad? El cuerpo, el movimiento de licuadora de la mujer, etcétera, etcétera. Y todas estas cuestiones comienzan a nosotros a atraer nuestros ojos hacia ellas y el hombre se vuelve sensual. El hombre se vuelve débil y comienza su carácter a ser debilitado por causa de su sensualidad. Salomón dijo, oye, está guapísima esta mujer, Miss México, véngase para acá mi niña, aquí, chencheche. No, pero déjame presentarte a Miss Estados Unidos. No, de veras, no, esta está bonita, pero esta está mejor. Véngase para acá mi nena también. No, te vamos a traer a Miss Perú. Ahora, imagínense ustedes, tú dices, bueno, Salomón, ¿verdad? Pero si tú tuvieras el dinero de Salomón, la fama de Salomón, el poder de Salomón,
no lo culpemos. Cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo. Porque separados de Cristo, nada podemos hacer. Si no hacemos lo que hacemos ahorita, y muchos hombres no lo hacen, es porque no han tenido la oportunidad de hacerlo. Porque por la gracia de Dios hemos sido librados de tentaciones. Pero hay otros que han caído porque se han olvidado de Dios. Y al salirse de la luz, son presa de las trampas de Satanás. Porque Dios promete en 1 Corintios 10:13 que ninguna tentación nos ha sobrevenido que no sea humana. Sino que fiel es Dios, el cual cuando venga la tentación, si estás en la luz, ojo, si estás en la luz y en la mañana oraste y en la mañana leíste la palabra de Dios y viene doña tentación a tocarte la puerta, mandas a Jesús a que le abra la puerta, no la abres tú. Y Dios te libre la tentación porque sabe librar Dios, 2 de Pedro 2:9, a los piadosos. Pero si la tentación te agarra fuera de la luz, viviendo en las tinieblas, en desobediencia a los mandamientos de Dios, te vas con la tentación. Así, por más santo y más espiritual que te creas, la carne es débil, 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 débil. No juguemos con doña Coqueta. Vemos pues que Salomón desobedece estas leyes de Dios y además vean estas frases en el versículo del 2 al 4. Versículo 2, regresamos a 1 Reyes 11, le dice Dios, harán inclinar tu corazón. Versículo 3, desviarán tu corazón. Versículo 4, inclinarán sus mujeres tu corazón. Versículo 4, su corazón finalmente no era perfecto para con Dios. Vamos a explicar esto. El corazón en la Biblia se traduce en el hebreo con la palabra lev. L de Lola, E de Enrique, B de Víctor. Lev. En el Nuevo Testamento es la palabra cardios con K. De ahí viene la palabra cardíaco o cardiovascular, etcétera, etcétera. Entonces, la palabra corazón significa el asiento de mis emociones, de mis sentimientos, de mi voluntad y de mi intelecto. En el momento en que mis emociones son atraídas por otra persona que no es mi esposa, o por un muchacho que no es cristiano, o por una muchacha que no es cristiana, mis emociones son infectadas. Mis sentimientos me comienzan a engañar porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién le conocerá? Y una vez que estás debilitado emocionalmente, debilitado sentimentalmente y debilitado emocionalmente, caes fácilmente y tu corazón acaba apartándose de Dios. Le das a esa mujer el lugar de Dios. La conviertes en una diosa. Conviertes en ese hombre en un Dios. ¿Quién es un ídolo? Cualquier cosa que nos robe los afectos, nuestro tiempo y nuestra devoción a Dios. Puede ser el fútbol, pueden ser las mujeres, puede ser tu amante, puede ser tu esposo, puede ser el dinero, puede ser el placer, cualquier cosa a la que yo le dé más tiempo, más devoción y más dedicación que a Dios es un ídolo. No solamente una estatua a la cual me inclino, algo que ha robado el primer lugar de Dios en mi corazón. En segundo lugar, vemos nosotros que aparte de que el corazón es el centro de nuestras emociones, en el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento, capítulo 7, versículo 9, dice la Biblia, devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo. Canas le han cubierto, y él no lo supo. ¿Cuál es el mensaje aquí del Espíritu Santo? Bueno, a veces llegamos al espejo y, caray, no me había visto esta cana. Caray, aquí tampoco esto. Y pasan 3 meses, caray, estoy lleno de canas. Y nunca supimos cuándo comenzaron a salir las canas, ¿no es cierto? Salieron imperceptiblemente. Dice la Biblia que las fuerzas también las comenzamos a perder imperceptiblemente.
Las mujeres comienzan a debilitar tu fuerza y te comienzan a debilitar tu carácter, comienzan a infectar tus emociones, pero tú sigues viniendo a la iglesia y tú sigues levantando, oh mi Dios, mi Dios. Ah, eso sí, tú sigues cantando, ¿verdad? Pero sales de aquí de la iglesia y tú eres un hombre totalmente controlado por la sensualidad, controlado en tus emociones y en tus sentimientos. ¿Y no lo sabías? Pues ahora ya lo sabes. Una persona engañada no puede saber que está engañada. ¿Por qué? Pues porque está engañado. Pues es que es lógico, ¿verdad? Si yo supiera que estoy engañado, no me engañaría. Pero precisamente el engaño me hace creer que no estoy engañado. El engaño me hace creer que estoy bien. Entonces, ¿cómo puedo yo salir del engaño? Viniendo a la palabra de Dios, dejando que sea la palabra la que me juzgue y viniendo con el corazón sincero ante Dios. Examina mis corazones y mis pensamientos y muéstrame, Señor, si estoy apartándome y alejándome del camino de la santidad, la justicia y la verdad. Extraños devoraron su fuerza y él no lo supo. Canas le han cubierto y él no lo supo. Tu amante con la que ahorita andas, los que nos escuchan por televisión, te está robando todo lo que Dios quería darte. Te está robando a tu familia. Te está robando tu trabajo. Te está robando tu fuerza física. Te está robando tu futuro, porque el pecado es un ladrón. Y esa amante que tú crees que es mejor que tu esposa, está acabando con todo tu futuro por media hora de placer y por creer que puedes tener al amante y tener a la esposa. Dice la Biblia, el que comete adulterio corrompe su alma. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta no será borrada, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día la venganza. Proverbios 6, 32 al 36. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Mas a los adúlteros Dios los juzgará. Honroso sea el matrimonio sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros Dios los tiene que juzgar. Vayamos a Proverbios capítulo 5 y veamos, increíble que parezca, que lo haya escrito Salomón. Increíble. Esto es asombroso. Desde luego que Salomón, cuando escribió Proverbios, no andaba con Miss Universo, ni con todas las mises, ni con todas sus amantes. En Proverbios 5, versículo 3 al 6, dice la Biblia, porque los labios de la mujer extraña. En Proverbios, los que ustedes tengan el bendito hábito, yo desde que me convertí he tratado todos los días de mi vida de leer, como son 31 proverbios. Si hoy es el día de 13, pues voy a Proverbios 13. Y así cada día el capítulo entero, escojo 3 o 4 versículos que me gustan, los memorizo y pienso en ellos y medito en ellos durante todo el día. Desarrollen el hábito de leer proverbios todos los días, de acuerdo al día que tú te encuentras. Y así nunca vas a fallar, porque es la sabiduría en cápsulas. La más grande sabiduría de la Biblia se encuentra encapsulada en el libro de Proverbios, escrito en pequeñas frases y paráfrasis también. Dice en Proverbios 5, versículo 3, los labios de la mujer extraña es la persona que no es para ti. Siempre que leas, dejó la mujer extraña y se fue con la mujer extraña, es la mujer que no es para ti. Cuando te casaste, Pancho se casó con Carmelita. Pancho le dijo a las 3.7 mil millones de mujeres que hay en el mundo, adiós Panchita, adiós Carmelita, adiós Susana. Les dijiste a 3.7 billones de mujeres, adiós. Ahora es esta nada más. Y Pancho Pantera dice, ¿de veras? Y cuando una mujer se casa con el hombre, ¿verdad? Le dice a los 4 casi billones de hombres, adiós Carlos, adiós Jorge, adiós a todos. Ahora es este nada más, el macizo.
Entonces, tenemos que meternos eso en la cabeza. Y cualquiera de otro hombre o cualquier otra mujer es la mujer extraña. Y esa mujer extraña, estamos rodeados de ellas. Ojo, varones, y te llegan, ¿cómo le va, don Jorge? Qué bonita corbata trae. Oiga, y sí, y como a don Jorge, su esposa, no lo acaricia en su casa, ni le acaricias ni nada, ¿verdad? Pues nadie tiene un mes o 2 meses que nadie lo alaba, ni que nadie levanta su ego, ni su orgullo. Ay, ¿de veras, Carmelita, que le gusta mi corbata? Sí, está muy bonita. Y comienza el menso y el baboso de don Jorge, ¿verdad? Y así dice, y estoy usando palabras de la Biblia, como buey que va al degolladero, como buey, no con G, con B. Como buey que va al degolladero, así dice Proverbios, sin saber que va al camino de su destrucción. Estamos rodeados de miles de engaños. Pero dice la Biblia que los labios de esta mujer destilan miel. Su paladar es más blando que el aceite. Su fin es más amargo que el ajenjo, como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte. Sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables. No los conocerás si no considerares el camino de la vida. Capítulo 6 de Proverbios, versículo 23. Proverbios 6, 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida a las reprensiones que te instruyen para que te guarden de la mala mujer. Esa mujer no es para ti. No es tuya. Es una mentira. Estás en un mundo irreal. Ya deja de ver Triunfo del Amor. Y por tanta risa me doy cuenta que la están viendo, ¿verdad? Ándale, les cae una trampa. Ya dejen de ver telenovelas. Ya bájense de su burbuja. Ese mundo no existe. Esos artistas guapos y esas mujeres guapísimas, 5, 6, 7 veces se casan. Porque él es tan guapo que no se cree que la merece ella, y también le gusta a Carmelita y a Pancha y a todos, y se va con todas y tienen corazón de condominio porque creen que se merecen a todas y que todas los deben de amar. Es la maldición de la belleza y la bendición de la guapura. Y ella es tan bonita que no cree que merece nada más ese cuate. No, yo soy tan bonita. Y pues sí, pero yo también le gusto a Pancho, y le gusto a Jorge, y le gusto a Pancho Pistolas, y le gusto a Juan Camaney. Y se acuestan con uno, y se acuestan con el otro, y se acuestan con el otro, y acaban con 7, 5, 8 matrimonios. Pero eso sí sale en la revista Hola y Cosmopolitan, y con todo el fashion y con todas las luces, y creyendo que ese es, y las mujeres quieren ser como ellas, y los hombres quieren ser como ellos, y son personas totalmente perdidas, vacías, tristes y solitarias. Esa es su vida personal de ellos. No es como tú los ves en la televisión, ni como el mundo los presenta. Viven una mentira en sus vidas privadas. No acaban amando a nadie del ego tan grande que tienen. Acaban amándose solo a ellos mismos, a ellas mismas. Ya bájate de la nube, pisa el suelo, ya madura por el amor de Dios. Ese no es el mundo real. El mundo real, la Biblia nos descubre y nos corre las cortinas y nos dice, es un oasis. No existe más que en las películas, en las telenovelas y en las revistas. En la realidad no es cierto. Son trampas. El pez, cuando nada en el agua, tiene que ver algo atractivo, algo bonito, para que pueda seguirlo, y lo muerde. Pero no era cierto que era bonito, no era cierto que era atractivo. Cuando el pez muerde el anzuelo, se ha dado cuenta demasiado tarde que va a ser pescado y sacado de su dimensión y de su medio natural, de su hábitat, para ser muerto. Eso es lo que Salomón nos está tratando de explicar. Cuídate de ser engañado por alguien que no es tuyo, no es tuya.
Y en Proverbios 7, 21 en adelante, dice Salomón, Proverbios 7, 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus besos, de sus labios. Al punto se marchó tras ella, para que vean que no lo inventé yo, como va el buey al degolladero. Como va el buey al degolladero. Y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta ha traspasado su corazón. Hasta que te das cuenta y dices, ¿qué hice? ¿Qué has hecho? Has perdido tu testimonio en tu matrimonio, tu testimonio con tus hijos, tu testimonio delante de Dios. Dios mío, ¿qué hice? Y para muchos es demasiado tarde. ¿Valió la pena media hora de placer, 40 minutos de placer? ¿O crees que tienes el derecho, porque tienes dinero, de pagar un amante y tener tu familia aparte, que puedes hacer eso? Eso, ¿te crees con ese derecho delante de Dios? Qué equivocado estás. Dice Dios, eres una pobre criatura, desnuda y miserable delante de mis ojos. Lo rindió con la suavidad de sus palabras. Y dice el versículo 24, ahora pues, hijos, óiganme. Óiganme. Abre tus oídos. Está atento a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos. Porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella, por esa mujer, por ese hombre que no es el tuyo, no es la tuya. Camino al Seol, al infierno, es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. ¿Vale la pena? Cuando Dios bendice el matrimonio, la familia, el trabajo, cuando somos santos, puros, delante de un Dios que es santo y puro, y que nos ama y que Él sabe que es contra nuestra vida el pecado de la inmoralidad. Las mujeres de Salomón desviaron su corazón. Se fue tras Astoret, dice el versículo 4 y 8 en otro pasaje, que era la diosa de la fertilidad. Era la diosa del sexo y del amor. También era conocida como Acera, diosa de los sidonios, y los babilonios la llamaban Ishtar, Astoret. Se fue tras Moloch, Milcom, que era el dios Moloch, dios de los amonitas, quien le sacrificaban a los niños echándolos en un barril de aceite hirviendo al sonar de los tambores de los sacerdotes de Moloch. Y se fue tras Quemos, que era dios de los moabitas, y precisamente de ellos descendía Lot. Quiero decirles que a continuación vemos en el versículo 9 al 13 que Dios dijo: Salomón, hijo mío, basta. Aunque Dios perdonó a Salomón porque al acabar su vida escribió, como lo vamos a ver, Eclesiastés,
Ese libro de Salomón dice, cuando yo quise creer que en el vino, las mujeres, el alcohol, los viajes, los cantores tenían en mi palacio oros, un trono de oro tenía Salomón con leones de oro en las escaleras, un harem de las mujeres más preciosas y hermosas del mundo, que cualquiera diría, es lo que quiero de cumpleaños. Y después de todo eso, Salomón pudo darse cuenta que no hay nada en este mundo, absolutamente nada que nos pueda llenar el vacío que solo Dios puede llamar en nuestro corazón. Dios nos creó para la eternidad, dice Eclesiastés 3, para que nosotros probemos el mundo y nos demos cuenta que nada llena, ni las mujeres, aunque tengas 1000 y todas las mises de los mundos, ni los mejores coches, ni los mejores palacios. Hace poco oí en el periódico al hombre más rico de México decir algo que me asombró. Conocido así, multimillonario, dijo este hombre a los periodistas: soy el hombre más vacío y más triste de esta tierra. Oye, pero yo creí que si ya tengo $1,000,000 ya la voy a hacer. Bueno, este hombre tiene millones de dólares, billones de dólares. Y esa soledad no la llena el dinero, no la llena las mujeres, no la llena el poder, no la llena la fama, no la llena la belleza, no la llena nadie más que Dios. Fuimos creados para Dios. Y si no es Dios el que vive entre nosotros, de esta agua le dijo Cristo a la mujer samaritana. 5 hombres has tenido en tu vida, le dijo Cristo en Juan 4 a la samaritana, y con el que vives chulis, ni siquiera es tu marido. Si tú conocieras, le dijo Cristo, quién es el que te dice dame beber, tú le darías y él te daría el agua eterna. ¿Por qué? Porque la samaritana creyó, como muchas mujeres, eso sí, 5 maridos y vivía con el amante, pero hablaba de religión. Nuestros padres nos enseñaron a adorar en esta iglesia. Oye, cálmate, tú vives una vida inmoral y todavía te atreves a hablar de religión. Cristo no la condenó, gracias a Dios, porque era ignorante del don de la vida. Pero Cristo le dijo, de esta agua volverás a tener sed. Más el agua que yo te doy, ríos de agua viva saltarán dentro de tu ser. Y así ha pasado con cantantes, con presidentes, con políticos, con personas famosas. Han llegado a la cumbre del éxito, a la punta de la montaña, y cuando llegan al éxito, el aplauso los descompone, el dinero, el poder los marea. El ser humano no fue creado para subir sin Dios. Las alturas no son para nosotros sin Dios, porque si alcanzas el éxito y llegas a ser presidente de la República, o Miss México, o Miss Belleza Latina, o Miss Pirinola, no importa dónde alcances, si subes sin Dios, te descompones. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. La gloria es para Dios, el aplauso es para Dios. Y por eso los atletas olímpicos como Carl Lewis, que ganó 6 medallas de oro en las Olimpiadas, cada vez que le entregaba una medalla de oro, levantaba y decía, a ti, Señor, a ti la gloria. No lo descompuso el aplauso, no lo descompuso la fama. Él siguió siendo una persona humilde y diácono en su iglesia. ¿Por qué? Porque ese es el peligro del mundo. La alabanza de la gente, el aplauso de la gente, las recompensas del mundo, la belleza del mundo, nos descomponen. Sin Dios, separados de mí, nada podéis hacer, dijo Jesucristo. Dios le dice a Salomón, enojado, en el versículo 9, se enojó Jehová contra Salomón. ¿Por qué? Escúchame, si quieres saber qué cosa hace enojar a Dios más que cualquier otra cosa, es la inmoralidad. Dios se enoja contra la inmoralidad. ¿Por qué? Porque este pecado hace que Dios, ¿verdad?, su ira santa se manifieste y tenga que castigarla como a Sodoma y como a Gomorra,
porque la inmoralidad es un veneno que destruye el carácter de un hombre y de una mujer. Y todos aquí los que me escuchan, ¿verdad? Todos hemos atravesado épocas en nuestra vida en las que hemos sido inmorales. Yo era una persona muy inmoral. Y tú también tal vez eras una persona muy inmoral. Y muchas veces se nos van los ojos, ¿verdad? Y vemos cosas que no debemos de ver, pero debemos regresar siempre a Dios porque en la sangre de Cristo hay perdón por los pecados. Pero de eso a vivir en eso y hacer un hábito de tu vida, donde sigas insistiendo en ese hábito pecaminoso, vas a hacer enojar a Dios. Dios se enojó contra Salomón porque dice Colosenses capítulo 3 en el Nuevo Testamento, para respaldarlo con la palabra de Dios, Colosenses 3, 5 y 6, hagan morir lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene sobre los hijos de Dios la ira de Dios. Si algo hace enojar a Dios, es la inmoralidad. ¿Se imaginan cómo está Dios ahorita en el cielo cuando en México hemos aprobado los matrimonios gay? ¿Se imaginan que hemos llegado al colmo que se le está dando el derecho también de adoptar niños? ¿A dónde hemos llegado ya? ¿Cuánto hemos traspasado las leyes de Dios ya? El sexo no lo inventamos nosotros, ni la doctora Corazón, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni ningún filósofo, ningún político. El sexo lo inventó Dios. Él es el único que puede decirnos cómo se usa el sexo, cuándo se usa el sexo y en dónde se usa el sexo. Mi carro Volkswagen lo llevo a la Volkswagen porque el diseñador de Volkswagen, ¿sabe qué le pasa al Volkswagen? No lo llevo a la Chevrolet a mi Volkswagen. ¿Por qué? Porque la Chevrolet no sabe ni conoce mi Volkswagen. Volkswagen conoce el motor y la máquina de mi carro. Si yo tengo un problema moral, no voy con la doctora Corazón, ni con Walter Mercado, ni con el psiquiatra, ni con el psicólogo. Voy con Dios a su palabra. Y Él me va a decir, a la luz y al testimonio, qué cosa es lo que yo debo de hacer para poder vivir una vida de paz y de tranquilidad y saber que estoy en el camino de Dios. No el consejo de mi... suegra, ni el consejo de mi mejor amigo, que nos dicen retrógradas, fanáticos religiosos, Sor Juana Inés de la Cruz, ahora sí eres un fanático. Yo soy cristiano, pero no soy tan fanático. Ya se fueron muy lejos. ¿Por qué hace eso la gente? Porque quieren vivir dos vidas. Sí, soy cristiano, pero déjame mi vida, te dicen. Yo tengo el derecho de fumar y de emborracharme todavía y tener mi amante y presentar y poner mis pies el domingo en la iglesia. Claro que lo puedes hacer, pero no con la complacencia de Dios. Y el hacha está puesta a los árboles, y todo árbol que no da fruto, Dios va a aumentar el hacha. Y si tu vida ya pasaron meses y años y sigues produciendo fruto podrido en tu vida, no tarda Dios en juzgarte y traerte a juicio. Y tal vez será demasiado tarde, dirás, una saeta atravesó mi corazón. Y ojalá que para muchos que nos escuchan también por la televisión, no sea demasiado tarde. Dios odia el pecado. Dios condenó al pecado en la cruz de su Hijo Jesucristo, para Él pagar por nosotros. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado.
para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Y este es el amor que Dios nos ha tenido, que siendo pecadores, Cristo murió en nuestro lugar. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que merecíamos nosotros fue puesto en la cruz del Calvario, para que tú entendieras que Dios te ama. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Él quiere lo mejor para tu vida. El que no sacrificó a su Hijo, el que no lo perdonó, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se lo pedimos y obedecemos sus mandamientos? Gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias por mostrarnos el camino de la santidad, que es el único camino donde podemos ser felices. El pecado siempre nos traerá tristeza, frustración, engaño, paranoia, delirio de persecución, esquizofrenia, celos amargos. Oh Dios, cuán grande es la bondad que has guardado para los que te temen. Es inimaginable las bendiciones que Dios tiene para los que le obedecen y guardan sus mandamientos. Vuélvete a Dios en esta tarde. Ustedes que nos ven por la televisión, tal vez estás en alguna cárcel viéndonos, en la sala de tu casa, en un hospital. Arrepiéntanse de sus pecados. Vuélvanse a Dios, que será amplio en perdonarlos y no tomar tus pecados. Y si tus pecados fueren tan negros como el carbón en este momento, como la blanca lana vendrán a ser mediante la purificación de la sangre del Hijo de Dios en tu vida. Las personas que en esta tarde quieran venir a la cruz y quieran invitar a Cristo a sus vidas, y los que ya son cristianos, pedirle perdón a Dios por tu vida inmoral, yo te ruego por las misericordias de Dios, ya no sigas ofendiendo a Dios. Ya no sigas ofendiendo a Dios. Arrepiéntete y pedirle perdón. Él te va a perdonar. Él te va a dar el poder de dejar ese pecado, dejar ese amante. Él va a iluminar tu entendimiento y te va a mostrar que es maravilloso obedecerlo y saber que su paz te va a acompañar durante todos los días de tu vida. Dile a Dios: Padre, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz tu Hijo murió y pagó por ellos con su sangre. Señor Jesucristo, creo que a los 3 días resucitaste de entre los muertos, y ahora te pido que vengas a mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Lávame, purifícame como el hisopo. Aleja de mí los pecados como está el oriente del occidente. Entiérralos en lo profundo de la tierra y permíteme presentarme delante de ti sin tener nada de a qué avergonzarme. Te invito a mi vida, Jesús, y te pido que me des esa paz de saber que he sido perdonado, perdonada, gracias a lo que hiciste en esa cruz, en mi lugar. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén.